Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo. Hoy en este video les voy a explicar una forma de cómo reparar una fuente ATX. En este caso, esta es la fuente del fabricante Thermaltake de 600, modelo TT 600AL2NK. Pero este procedimiento que les voy a explicar el día de hoy, sé que les puede servir cuando están realizando otro tipo de fuentes de una manera un poco más rápida. O vamos a hacer unas mediciones que espero que le puedan servir para este caso. Bueno, lo que le pasa a esta fuente es simplemente que no enciende, no hace nada. Vamos a ver qué es lo que posiblemente está pasando. Para ello pues vamos a utilizar nuestro multímetro y vamos directamente a la práctica. Entonces voy a encender mi multímetro y lo primero que entraríamos a medir es el voltaje de entrada de nuestra fuente, es decir, de aquí el cable. Aunque esto parezca algo muy básico, sé que algunos suelen omitirlos y puede que el cable también tenga su problema, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer en corriente alterna, medir en la escala de 700, en este caso mi multímetro es de 750 voltios, voy a medir acá, corriente alterna, miren ahí está el voltaje, 128 voltios de la red donde estoy ahora. Bueno, van a ver que esta fuente tiene un interruptor acá, entonces para que lo tengan también en cuenta. Bueno, voy a conectar acá, el interruptor ya está ahí encendido y lo primero que haríamos es simplemente hacer la prueba que normalmente siempre hacemos, que es coger el cable verde, de color verde, y lo cruzamos o lo puenteamos con un cable color negro, cualquiera de los negros que están acá, es decir, para lo que es el PCO, el Power Switch On. Entonces vamos a encenderlo, vamos a hacerlo aquí, hacemos el puente, yo voy a utilizar un pedazo de soldadura, van a ver que tengo soldadura aquí, y ven que el ventilador ni se inmuta, no hace nada. Bueno, entonces voy a desconectar acá, vieron que no hizo nada. Ahora lo que voy a hacer es desconectar y vuelvo y conecto. Pero esta vez que voy a hacer lo siguiente. Normalmente lo que podríamos hacer aquí es medir primero si realmente hay un voltaje o una tensión aquí en el cable verde. ¿Para qué? Pues para que nuestra fuente funcione. Entonces voy a colocar en corriente continua 200 voltios, coloco el negativo aquí en la parte negativa, cables negros, y mido aquí en el color verde, a ver cuántos voltios hay. Ven que no hay nada de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues si no está el voltaje aquí, jamás esta fuente va a encender. Necesitamos que exista un voltaje del PC-ON para que funcione la fuente. Entonces en este caso ya sé que no está el voltaje, entonces para qué voy a seguir insistiendo con este interruptor acá o este puente. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Normalmente pues verificamos físicamente si podemos hacerlo rápidamente, si huele a quemado o podemos apreciar algo que esté en corto. Pero en este caso pues no se ve y no huele a nada corto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a medir acá. ¿Qué vamos a medir? Vamos entonces a hacer lo siguiente, vamos a empezar a medir lo que es continuidad en cada una de las salidas. ¿Por qué? Porque por experiencia sé que en algunas líneas se suelen poner en corto, en especial la que vamos a ver ahora. Entonces voy a colocar aquí simplemente el multímetro de escala de continuidad de 2 y voy a empezar a medir. Coloco la punta positiva en la parte negativa, es decir, una línea esta es negativa, y voy a empezar a medir lo que es, a ver si hay continuidad, es decir, si hay un corto en alguna línea. Entonces empiezo con la roja, me marca un valor bajo, pero sé que no es corto. Cuando yo digo cuando un corto es que no estuviera marcando, por ejemplo, este valor, podría haber un corto ahí. El valor es muy bajo, pero recuerden que internamente eso tiene unos componentes que hacen que este valor sea bajo, ¿no? Bueno, pero hay que tenerlos en cuenta. Ahora el cable, la línea es de color amarillo, es decir, estas líneas que están acá del otro lado. Miren, no marca corto. Bueno, vuelvo y coloco acá, simplemente es para que vean que esas son las salidas, por decir, salidas principales de esta tarjeta, del voltaje que genera esta fuente. Voy a colocar aquí este color naranja, naranja. Bueno, ahora van a ver que marca un valor, pero como les digo, no marca un valor que digamos, por ejemplo, esto, que esté marcando continuidad. Voy a empezar a medir entonces ¿cuál? Voy a medir, por ejemplo, el cable color azul. Vamos a medir el cable color azul, miren que marca un valor. Este cable del verde, que es el que necesitamos, a ver si hay un problema, pues no me marca un corto aparentemente inminente ahí. Bueno, entonces de dejar el cable ahí, voy a seguir midiendo, voy a medir en este caso las que me faltan, en este caso la color violeta morado, que sería el voltaje standby. Voy a medir, me marca continuidad, volverlo a hacer, mire que marca continuidad. Ahora voy a hacer el cable gris, no me marca continuidad, voy a hacerlo, ya hice con estos de acá, rojo, naranja, listo. Entonces ya estoy viendo que justamente en el cable morado violeta, el voltaje standby, hay un corto. Miren, cuando yo digo un corto es porque cambio las puntas, van a ver, voy a colocar un escalado, mejor dicho, para que ustedes vean el valor en ohms. Miren lo que está haciendo, marcando 1.2 ohms, es prácticamente como si estuviéramos midiendo este cable acá. Bueno, bien, ya sabemos eso, entonces simplemente para no alargar tanto este video, vamos a desarmar esto. Yo previamente le he quitado unos tornillos, vamos a conectar lo que es el ventilador y vamos directamente a ver en la fuente. Entonces ya les decía previamente,
Verificamos si la fuente no tiene un corto, no huele a quemado, algo se explotó, algo que nos puede indicar que hubo un sobrevoltaje y por eso se dañó la fuente. Aparentemente físicamente no se ve nada de eso, entonces voy a ir directamente a desarmar la fuente. En este caso yo les recomiendo, cuando estén trabajando con este tipo de fuentes de alimentación, fuentes conmutadas, tener mucho cuidado a la hora de trabajar, porque esto tiene una zona caliente, es decir, de aquí para acá, y una zona fría, es decir, la zona caliente es por donde ingresa la corriente. Hay un capacitor como este bastante grande que no debemos tocar cuando la tarjeta, aunque le quitemos la corriente, puede quedarse cargado. Entonces, para eso, o para descargar, lo que sería una pregunta, ¿cómo hago? Entonces, para eso pueden utilizar simplemente este bombilla o foco, y con el cable, él tiene sus dos cables, lo que es la parte para el neutro y la fase, y esta los podemos utilizar para descargar el capacitor en caso que esté cargado. Esto es una bombilla y aquí dice que es de 100 W, 100 vatios, listo. Bueno, ahora qué vamos a hacer, simplemente vamos a retirar los tornillos de esta fuente. Vamos a hacerlo de esta forma. Como les digo, hay que tener siempre cuidado de esta zona de acá, no tratar de tocar algún componente de esos, porque pues nos puede pasar corriente. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado. Perfecto, ya ubicamos que el corto está por la salida de voltaje standby, entonces ya tenemos una guía. Como en esto no conseguimos ni diagrama ni esquemático, nos toca irnos guiando poco a poco, es con la verificación de cada uno de los componentes que están en el circuito que podemos encontrar la avería. Entonces, o posiblemente donde está la falla. Listo, en este caso voy a tratar de levantar esto con cuidado, con el detalle de no tocar algún componente que me pueda pasar corriente en caso de que esté cargado un capacitor. Entonces voy a hacer esto. Voy a dejar la tarjeta así y simplemente voy a medir. En este caso voy a correr esto acá, voy a medir este capacitor que es bastante grande y voy a ver si no está cargado, para evitar de pronto que me pase corriente si estoy trabajando la tarjeta. Entonces voy a levantar acá en la escala de corriente continua, recuerden el capacitor, mire, ve lo que me marca, 4.1 voltios, cambio las puntas, 4.2 voltios. En el caso que tuviera, por ejemplo, 270 o 180 voltios que podemos encontrar en estos valores de tensión acá, pues simplemente hacemos esto. Necesitamos descargarlo, pues simplemente cogemos y hacemos esto con cuidado y chocamos acá. Simplemente vamos a ver un pequeño destello en la bombilla y automáticamente se va a descargar. Aquí yo ya vi que se descargó, entonces simplemente ya puedo trabajar sin ningún problema en la tarjeta. Para este caso vamos a hacer lo siguiente. Como les digo, como no tenemos un esquemático para irnos guiando, pero tenemos ya la idea de cómo funcionan estas fuentes, entonces simplemente vamos a ubicar el cable de color violeta, y aquí dice más 5S SB standby. Van a ver que por aquí está el cable, entonces vamos a irnos por ese cable y midiendo continuidad. ¿Para qué? Pues para ir sabiendo qué componentes van en este circuito. Entonces van a ver, yo les voy hablando un poco que tal vez no alcancen a ver. Aquí está el cable, pasa por aquí, esto que está aquí es un capacitor que está acá. Si lo viéramos desde el otro lado, es un capacitor de color este que está aquí, mírenlo acá. Voy siguiendo la ruta, esta sería la parte positiva, la acá es el negativo. Si quiero comprobar eso, simplemente coloco la parte negativa del capacitor, lo mido con respecto a tierra y marca continua, o sea que esta es la parte positiva. Me voy por aquí, aquí lo que alcanzo a ver es que hay un puente, es decir, aquí hay una línea que pasa al otro lado. En este caso yo veo que tienes una bobina, tiene una bobina ahí por donde pasa ese voltaje. Luego la bobina pasa por aquí, voy por el camino por aquí, y aquí hay otro capacitor, aquí hay otro capacitor. Entonces miro este capacitor y es este capacitor que está aquí, que es bastante grande. O sea, tenemos en esa línea, tenemos este cable, este capacitor, una bobina y luego otro capacitor más grande. Luego el capacitor, pues vamos a ver qué viene. Vamos a ver que después del capacitor viene acá, a esto que está acá. Van a ver que aquí hay un componente. Este componente que está aquí, voy a medir, marca continuidad. ¿Qué componente es? Entonces vamos a verificarlo. Recuerden que siempre hay que verificar. Entonces, en ese caso este componente sería este que está acá. Mírenlo acá. Si lo vemos físicamente, esto sería un diodo. Y acá en la tarjeta nos dice D22. Es decir, que esto es un diodo, el cual nos está marcando continuidad. Pero vamos a ver por qué nos está marcando continuidad. ¿Será que es el diodo o será otro componente que está malo? Entonces, esto es un diodo. Nos marca de un lado en diodo continuidad. Por el otro marca continuidad, es decir que ese diodo posiblemente está en corto. Y después para acá simplemente lo que vemos es vemos que aquí es un transformador, es decir que ese es un diodo de rectificación
para ese voltaje. Y que viene este transformador de acá, de esta línea que está acá. Bueno, para poder saber pues si está funcionando, si está bien o mal, pues simplemente, en este caso nos está marcando continua, pues lo vamos a retirar. Entonces, para ello voy a utilizar mi cautín y voy a agregarle un poco de soldadura de 1 milímetro. Recuerden que aquí lo voy a retirar, pero le estoy agregando soldadura simplemente para poder que la soldadura que tenía antes pues sea más fácil de sacar. Voy a utilizar este extractor de soldadura que lo utilizamos para componentes de orificios pasantes. Y lo que voy a hacer es extraer la soldadura. Listo. Ahí ya vieron que el componente se cayó por acá. Y aquí ya lo tenemos. Miren el componente. Es un diodo. Vamos a medirlo en la escala de diodos. Ahí está. Marca continua por un lado, continua por otro. Es decir, esto es un semiconductor, pero se está convirtiendo en un conductor. Es el que está defectuoso. Si vemos la etapa de acá, simplemente esto es un diodo de rectificación para ese voltaje. Y estos diodos de rectificación pues trabajan para corrientes de alta conmutación, no alta frecuencia. Entonces para ello voy a utilizar otro equipo que de otras fuentes. Yo normalmente siempre tengo fuentes de repuesto, entonces voy a utilizar este que está acá, de otra fuente que ni siquiera es de esta misma marca, pero yo sé que me puede servir porque trabaja en esa etapa. Entonces mido el que lo voy a cambiar, coloco aquí la positiva acá y la negativa acá. Me marca en un lado, vamos a ver en el otro lado. No me marca, es decir que el diodo está bien. Ahora sí, voy a instalarlo. No me voy a poner a investigar nada más, sino que lo voy a instalar. Van a ver que esto tiene una serigrafía y nos muestra la forma. Entonces me guío con la forma. La rayita que está ahí sería, en este caso sería la rayita que está acá. Entonces voy a ubicarlo en esa misma posición. Entonces la raya coincida con la rayita. Por este caso, como está por allá muy adentro, voy a utilizar esta pinza. Doblo aquí un poquito para que podamos instalarlo. Entonces utilizo esta pinza de componente SMD. Listo, ahí ya lo tengo. Verifico la posición. Listo. Ahora vamos a soldarlo. Entonces voy a tenerlo acá con una mano y con el otro voy a utilizar el soldador para que no se vaya a caer nuevamente. Perfecto. Ya bájalo un poco. Listo. Ya tengo ahí nuestro componente. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente y es volver a montar esto acá. Antes de montarlo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, este diodo se dañó, pero queremos comprobar, por ejemplo, que no tengamos problemas en el circuito de la entrada. Entonces pueden utilizar el multímetro en la escala de continuidad de diodos y empezar a medir. ¿Qué? Vamos a medir con respecto a este puente rectificador a par de diodos que están acá, a ver si la corriente está ingresando normalmente. Entonces coloco un pin acá, punta positiva, y la negativa lo conecto con respecto acá en lo que es el puente rectificador. Normalmente en los dos pines del centro tiene 1, 2, 3, 4. En el pin 2, 3 mide continuidad. Ahora con respecto al otro pin mide continuidad. ¿Qué quiere decir? Que la corriente alterna está ingresando hasta el diodo puente rectificador sin ningún problema. Recuerden que antes de esta entrada y el puente rectificador encontramos lo que son bobinas, capacitores y especialmente el fusible. O sea que si está pasando la corriente hasta acá, pues el fusible está bueno. Podemos medir la salida, es decir, después del puente rectificador, es decir, de acá, estas dos líneas de los lados. Vamos a medir continuidad. Y no marca corto. Vamos a cambiar la punta, no marca corto. Y si hubiera un corto, lo más seguro es que el fusible sería el primero en dañarse y eso es lo que nos daría continuidad al principio. Entonces, ¿para qué les digo todo eso? Pues para que rectifiquemos si posiblemente por ahí pudo ser la falla de que ese diodo se haya dañado. Pero vemos que aparentemente no hubo una alta tensión, por ejemplo, que provocara un corto ahí, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando. Igualmente tenemos que hacer la prueba, simplemente estamos partiendo de un supuesto con las mediciones que estamos haciendo. Vamos a conectar acá y vamos a empezar a medir. Bueno, conectamos acá, colocamos aquí lo que son los tornillos. La pregunta, que dónde saco repuestos para reparar estas fuentes. Normalmente, pues, si tenemos fuentes que están malas, normalmente estas fuentes a veces cuando no las reparan las suelen botar.
a la basura. Entonces podemos tener unas fuentes ahí para repuestos y ahí podemos sacar los repuestos que nos van a servir de prueba o al final nos pueden servir de repuestos para otras fuentes que queramos reparar. Que las fuentes son muy económicas, sí, hay fuentes que son muy económicas, que realmente pues sería simplemente cambiarla y ya, pero hay otras fuentes que pueden ameritar repararlas en caso de que no sea la falla tan grave, ¿no? Y podemos ahorrarnos unos cuantos pesos o dólares, no sé. Bueno, ahora sí, vamos a conectar acá. Ahora que si les gusta la electrónica y quieren aprender, pues simplemente les puede servir como práctica, ¿no? Para practicar en los circuitos. Bueno, entonces vamos a colocar aquí. Bueno, voy a dejarla así. No voy a pasar porque necesito hacer realmente la prueba. Voy a conectar acá. Listo. Vamos a mirar el voltaje. Necesitamos que tengamos un voltaje en el cable verde. Voltaje primero antes de switchar acá. Vamos a ver si ya tenemos un voltaje por acá o algo. Listo, ya tenemos un voltaje de 2.4 voltios. Vamos a dejar la línea negativa aquí. Vamos a mirar el voltaje standby. 5.2 voltios, miren. 5.2 voltios estables. Lo colocamos en la escala de 20 voltios para mirar otro dígito de más. Ahí está. Perfecto. Por lo menos ya tenemos el voltaje standby. Y ya tenemos un voltaje en la línea verde para poder switchar. Vamos a switchar a ver qué pasa. Entonces ya por lo menos tiene vida en la salida en estos voltajes. Listo. Allá. Perfecto, ya arrancamos ahí. Miren que la fuente ya arrancó. El ventilador gira despacio. Este tipo de fuente del ventilador no gira, revoluciona bastante. Es muy suave, ni se escucha. Y ahora lo que nos interesa es medir el voltaje de salida. Entonces vamos a colocar aquí en el negativo acá, corriente continua, vamos a medir las voltajes de salida, 5 voltios, en el rojo, vamos a ver el cable amarillo, 12 voltios, y vamos a ver en el cable color naranja, que está acá, 3.4. Es decir, esta fuente ya está funcionando y ya pues nos dimos cuenta que no hay inconveniente ahí. Entonces amigos, espero que este video les haya gustado y les haya servido en algún caso para reparar sus fuentes. Espero verlos en un próximo video. Chao, chao, se cuidan.